Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar con el DAX, como cada día. Hoy día importante con el tema de datos macro de empleo de USA. En el flash que publico cada día sobre el DAX en la web explico detalladamente el por qué la publicación de los datos de empleo de hoy son más importantes que otras veces. Los datos de empleo se publican siempre los primeros viernes de cada mes. Sin embargo, dada la tensión que hay en los mercados y los datos de inflación y de PIB de recesión en Estados Unidos, son más importantes que nunca los datos que pueden salir tanto este mes como el mes que viene en el tema del empleo. Por lo tanto, el día de hoy tendrá como dos fases. Una primera fase, la que ha sido ya desde sesión asiática y continúa ahora en europea hasta las 14:30, y una segunda fase a partir de la publicación de datos. No voy a entrar ahora en detalle, quien esté interesado que pegue un vistazo al flash, al análisis de hoy en la web, que es una lectura de apenas 3 o 4 minutos. Lo dicho, en esta primera fase, antes de las 14:30, es muy probable que nos estemos moviendo aquí, consolidando cerca de la zona de los 12.411. 40, 50, 60 puntos por arriba, 50, 60 puntos por abajo. Es también muy probable que vengamos a testear esta zona de aquí, la zona marcada con la elipse. La parte superior se corresponde al 38,2% de corrección de todo el movimiento impulsivo, de este movimiento impulsivo. Y la parte inferior en los 12.236, un poquito más arriba, 12.241 o 12.242, sería el 50% de esta corrección. Por lo tanto, es probable esto, independientemente de la vela que está haciendo ahora a las 9, es muy probable que sea esto, que nos movamos entre zona de corrección de H4, cota histórica, y luego posteriormente vuelva a bajar, haga lo mismo por la parte inferior, hasta la zona de la Genial Line, en la zona de los 12.330, depende cómo vaya el mercado, podemos hacer pluma por debajo, o esta es la zona en la que posiblemente pienso que nos moveremos durante esta mañana. Y a partir de la publicación de datos, a partir de las 2:30, va a depender mucho de cómo son los datos reales sobre el empleo. Si son datos según el consenso, bueno, habrá volatilidad seguro porque hay muchos inversores que no están descontando el consenso, tienen sus propias percepciones, pero no habrá nada especial. Si son mucho mejores que el consenso, son mejores de 250.000 o incluso mejores que el último dato histórico anterior de 315.000, entonces muy probablemente tendremos un movimiento con fuerza alcista que con un alto por encima de los 12.704 validaría ya lo que estábamos comentando del movimiento actual, una estructura de doble cuerpo, una estructura de corrección mayor, hasta la zona de los 13.000, 13.200 aproximadamente. Si los datos son peores de los 250.000 del consenso, bastante peores, o incluso si llegaran a ser negativos, entonces, como ha pasado estos últimos meses, tendríamos sin ninguna duda un viernes por la tarde con un amplio velón importante de 400-500 puntos bajista. Si recordáis, ya han sido varios los viernes por la tarde que precisamente debido a publicación de datos hemos tenido unos movimientos espectaculares para un viernes por la tarde, de más de 500 puntos. Por lo tanto, mucha atención porque el detalle es importante. Primera parte del día hasta las 2:30, hora central europea, pienso que nos vamos a mover dentro de esta zona, entre consolidación en la 12.411, tanto por arriba como por abajo, pudiendo llegar por abajo un poquito más hasta el centro de la elipse, y luego a partir de las 2:30 va a depender, hoy sí va a depender de la publicación de los datos macro,
de los datos de empleo de USA. El Dow. Los índices americanos en la misma línea con lo que he explicado anteriormente con el DAX. Fijaros lo que comentaba ayer. Esta vela parecía que era una vela de validación de quiebre, con lo cual nos deberíamos disparar hacia la zona superior. Aquí tuvimos una vela, un doji, con lo cual no validaba para nada el movimiento alcista. Y la vela de ayer exactamente volvió a cerrar por dentro de la zona de corrección. O sea, ha habido un amplio movimiento por encima de la zona de corrección. Sin embargo, no ha habido de momento validación de continuidad. Estamos encima de la zona de corrección y exactamente igual. Creo que se va a quedar aquí. Se va a quedar consolidando entre los 29.930 y 30.080. Es la cota que explicaba ayer que vendríamos a buscar. Incluso muy probablemente es posible que baje hasta los 29.710. Y esto sí que es más probable que lo haga en alguna pluma y se quede en esta zona de aquí. También esperando las 14.30 con la publicación de datos. La evolución del precio va a ser similar a lo que he explicado con el DAX. Va a depender mucho de cuál es la publicación de los datos reales en el tema del empleo, sobre todo las nóminas no agrícolas, que son siempre el dato estrella para tener claro cuál es la evolución del empleo en USA. Lo otro también es importante, pero es ya más para entrar más en el detalle de coste de producción de horas, fuerza laboral empleada, etcétera, etcétera, etcétera. En H4 esto, buscando la zona de la Genial, en H1 rebotando entre zona azul, divergencia, venimos de nuevo hasta la zona de corrección que se corresponde con los 29.930 y muy posiblemente tengamos una mañana con muy pocos movimientos dentro de la zona comentada. En el Nasdaq, situación muy parecida a lo comentado aquí, sin embargo, sí que hubo cierre por la parte superior. Sin embargo, si analizamos la pluma de antes de ayer, fijaros que amplísima pluma esta zona de corrección que había dejado. No daba garantías de una continuidad. Normalmente cuando hay un quiebre, debería la vela siguiente, aparte de cerrar más arriba que la anterior, tiene que ser una vela limpia, también de continuación. Puede tener una pequeñita pluma por abajo, pero tiene que enseñar claramente el camino de que hay un quiebre que va a ir hacia arriba. Aquí era de dudas, automáticamente la vela de ayer volvimos dentro de la zona de corrección y en el día de hoy exactamente aquí, completamente de indecisión, esperando las noticias macro de este mediodía. Por lo tanto, aquí aún menos recorrido. Puede venir también a tocar la zona de la Genial Line de H4, es muy probable, los 11.340 aproximadamente. Son 100 puntos para el Nasdaq, que no está nada mal. Sin embargo, complicado, porque ya estamos encima de la cinta azul de H1, solo quebrando esto o con una pluma importante, o sea, un movimiento bastante rápido, antes de la 1 probablemente, o a partir de la 1 antes de las 2:30, hacer esta pluma hasta esta zona de aquí, para volver aquí a la zona en la que está prácticamente ahora y esperar cuál es el desarrollo y cuáles son los datos reales que se publiquen. No hay mucho más. El Nasdaq, bueno, exactamente igual que el Dow, exactamente igual que el DAX. Está en una situación de clara indecisión, esperando todo el mundo este dato. Es un dato importante. El FTSE, lo más importante, el mismo detalle técnico. Fijaros que aquí hubo cierre por encima de zona de corrección. La vela siguiente ni siquiera hizo un máximo más alto, también con una amplia pluma esta zona de corrección, y la vela de ayer todo y hacer el máximo más alto en pluma. Fijaros que cerró no dentro de la zona de corrección, sino incluso por debajo de la zona de corrección. Zona de indecisión, también un poco la expectativa. Para el FTSE hay más cosas en juego en estos momentos, pero un poco la expectativa de qué ocurre en los mercados. No debería de ser tan importante para el FTSE el dato de empleo de USA, pero bueno, dentro de la globalización y que los inversores hoy en día están operando todos los grandes índices de una forma regular, también afecta. Estos movimientos sí que acaban afectando al final incluso a instrumentos que dependen de otras situaciones y de otras economías.
Europa y Estados Unidos sí que están muy coligados. Gran Bretaña con Estados Unidos en principio no lo está tanto, más ahora que Gran Bretaña ha salido de Europa con el Brexit. Por lo tanto, debería de ir un poco más por libre. Sin embargo, eh, muy posiblemente esta mañana, tal como está la situación y lo que está haciendo la vela de las 9, tengamos lo mismo. Entre la zona actual y los 7040, que es una cota histórica además muy importante, consolidando aquí versus los 7040 y esperando un poco a ver cuál es la evolución. Teóricamente, pase lo que pase al mediodía, el FTSE no debería de tener movimientos recorridos tan amplios como otros posibles índices. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. El Hansen exactamente igual, movimiento hasta los 18.080, cierre por arriba automáticamente, ayer de nuevo cierre dentro de zona de corrección y completamente a la expectativa. El Hansen sí que no le debería de afectar para nada la situación actual, aunque siempre claro, afecta y cuando los otros índices hacen movimientos de alta volatilidad, prácticamente todos los índices de alguna forma lo acaban reflejando. Vemos como con velas muy pequeñitas de una hora ha ido bajando ya desde ayer, todo el día de ayer y toda la sesión asiática, pero desde que perdió la zona de la Genial Line ha venido a buscar la zona de la cinta azul ya testeada. Momento importante. Se ve más claro en gráfico de diario. Después de un intento de quiebre, de momento no ha habido confirmación, no ha habido validación, ha vuelto a zona de corrección. Veremos si pierde de nuevo la zona de corrección, volveremos en impulso bajista. Si tenemos una situación de rebote aquí ahora en esta zona, vendríamos a buscar con mucha probabilidad la zona de la Genial Line, incluso una pluma hasta los 18.580. Por lo tanto, importante en la zona de corrección, importante la zona de H1 para tener una validación temprana prácticamente a partir de los 17.904, cierre de velas consecutivos y progresivos ya nos dispararían de nuevo a los 18.080 y un nuevo alto, validación clara para venir a buscar la zona primero de la Genial en los 18.458 y después en los 18.580 la cota histórica muy importante. Fijaros que de momento se mantiene en la madurez bajista, el movimiento ya muy maduro que hemos tenido durante todo este periodo. Por lo tanto, es posible que aún acabe subiendo un poquito más. Normalmente se mantiene la corrección mientras se mantiene esta situación de madurez de movimiento. A partir de que aquí, si os dais cuenta, ya no hubo, ya no marcó, por lo tanto, puede venir a marcar de nuevo sin hacer nuevo máximo hasta la zona aquí de los 18.080 para luego bajar, o puede venir y hacer un nuevo máximo. Nuevo máximo nos daría con altas probabilidades el movimiento este que he comentado. Genial Line 458 y después 18580. El IBEX, el cierre de ayer, ya fue por debajo de la zona de corrección. De momento, esta mañana nos hemos venido a testearla suavemente por la parte de abajo. Se ve muy claro. Esta es la zona clave para el IBEX. Tenemos juntas tanto la zona de corrección como la Genial Line. Fijaros que se ha arrastrado por aquí. Si se sitúa por encima, cierre de velas por encima, vendríamos de nuevo a buscar la zona de los 7.665. Nuevo testeo a la cinta azul. En el caso de que no pueda con esta zona, lo normal es que vuelva a bajar, ya como comentaba ayer, a la zona de los 7.300 en un segundo ataque, que ya podría ser más importante para empezar a marcar distancias por la parte inferior. Durante la mañana es viernes, para el IBEX es viernes, va a tener afectación. Como índice europeo, sin ninguna duda, va a tener una afectación menor, pero afectación con lo que ocurra con los datos de empleo de USA de este mediodía. Por lo tanto, es muy probable que se quede lo que está ocurriendo ahora en la vela de las 9. Parecía que iba claramente por encima de la zona de corrección de H1 a buscar la zona esta de los 7.640 aproximadamente. También, fijaros, coinciden Genial Line y cinta azul. Por lo tanto, era muy probable el testeo, incluso posible rebote. Pero de momento vemos como ni la vela de las 9 de momento tiene las ideas claras.
Ha testeado la zona de corrección, la parte inferior, y automáticamente se ha mantenido aquí. Complicado. Hoy el viernes es un día complicado para el IBEX. Veremos si se anima y si rompe estas zonas por arriba o por abajo a partir durante la mañana o a partir de los datos de Estados Unidos del mediodía. Esto es todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas, parece que las noticias sobre la posibilidad de reducción de producción de 2 millones de barriles diarios está teniendo su efecto. Vimos ya como antes de ayer teníamos esta vela de cambio de secuencia y ayer la confirmó. Lo que explicaba antes, sí que hubo una pequeña pluma por abajo, pero fijaros que ha habido un cierre importante por arriba. Ahora estamos en corrección. ¿Por qué? Porque nos habíamos separado, o sea, el rally ha sido importante y nos habíamos separado mucho de la zona de corrección de diario. Por lo tanto, si la vela de hoy no hace un nuevo máximo, lo normal es que entre hoy, lunes, martes, vengamos de nuevo a la zona de los 85,96, incluso un poquito más, buscando la zona de corrección claramente de diario. Y a partir de aquí veremos si hay un rebote claro hacia arriba para venir a buscar los 91,56, que parece lo lógico en estos momentos. Sin embargo, atención al día de hoy, puede ser un día correctivo. De momento se mantiene por encima de la zona de corrección de H4. Vemos como la vela actual parece que quiere volver a salir. Y en H1 aún la imagen es más clara. La vela de las 9 ha tenido un rebote muy claro encima de la Genial Line. Perfecto, preciso. Y está ya situada por encima de la zona de corrección. Un nuevo máximo en esta zona nos llevaría hoy mismo muy probablemente hasta la zona de los 91,56. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener muchos datos contradictorios importantes. Pensamos esto, vamos a operar técnicamente. Un nuevo máximo por encima de los 88,85 nos lleva a los 91,56, incluso con pequeña pluma hasta la cinta azul. Es posible que el movimiento se pueda producir hoy mismo. Vemos como es muy temprano para el petróleo Texas, que se suele mover con más fuerza a partir de preapertura americana, a partir de los 14,30, pero de momento parece que claramente quiere salir por la parte superior. Por lo tanto, objetivo, validación 88,85, 88,86, objetivo 91,56. Trade muy interesante con un recorrido muy bueno para el día de hoy. El oro, movimiento y estructura esperada y comentada. Ya decíamos que a partir de esta vela, la que tuvimos el pasado miércoles, no había hecho nuevo máximo, por lo tanto el destino era venir a corregir, zona de corrección. Vemos como la corrección, el impulso, o la corrección principal para entendernos, ha sido con un impulso muy fuerte, muy alto, con unas velas muy potentes, y de momento esta corrección de este movimiento la está haciendo con unas velas con muchas dudas. Unas velas pequeñas, con mucha pluma y muy despacio. Es muy probable que se encuentren en la zona de los 1703. No hoy, sino hoy, lunes, martes, venga a testear la zona de corrección de diario en la zona aproximadamente de los 1703. Sería una buena zona para buscar entrada, 1703, y si es un poco inferior, mucho mejor para buscar una estrategia de entrada, porque el movimiento nos llevará o nos tiene que llevar a la zona de los 1753, 1763, 1773. Vemos que se mantiene de momento claramente en la zona objetivo, la cinta azul, dentro de esta zona, con esta amplia zona, con estas tres cotas. 10 dólares la onza es una distancia importante en el oro. Por esto se mantiene, es una zona importante.
bueno, si vemos el histórico, veríamos que, como siempre, 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 ha habido nudos de consolidación importantes, incluso en gráficos grandes, a partir del diario, semanal, en esta amplia zona de la zona de los 1773, siempre un poco por debajo. De aquí viene de que estén tan juntas estas cotas aquí. Por lo tanto, esperar el final de la corrección. Si fuera con una pluma rápida, mucha atención, y a partir de aquí, estrategia de entrada los que no estéis dentro del mercado para venir a buscar esta zona de aquí. Takes profit se pueden poner uno en cada cuota, 33, 33 y cierre, o 50 y cierre, y vigilar esta zona por manual. En H4 vemos como de momento estamos en fase correctiva, objetivo 1703 y como decía incluso un poco por debajo hasta los 1700. Genial Line, sin embargo, va evolucionando, la Genial Line va subiendo, por lo tanto es probable que esta sea la zona importante para buscar cuál es la estrategia mejor de entrada alcista. Vemos también como hay mucha indecisión de momento en el oro. En el H1 va bajando ligeramente, muy ligeramente, cada vez va haciendo mínimos más bajos y va perdiendo. Lo dicho, es una corrección, o corrección de una corrección es igual, es una corrección y normalmente va sin fuerza, va de forma errática, mucho más complicada de operar. Por eso digo, no operar esta bajada, sino más bien esperar cuál es la estrategia de entrada una vez confirme el final de la corrección. El Bitcoin. En el Bitcoin volvemos a estar de nuevo en la zona de influencia de los 19.763. Ya, fijaros, la vela, lo comentábamos ya, la vela del miércoles ya había bajado a testear la zona, cerró aquí arriba. Aquí intentó de nuevo sin hacer nuevo máximo, con lo cual ayer volvió a caer, sin llegar de momento a la zona. Hoy, situación de indecisión. ¿Por qué? Si vamos a gráfico de 4 horas, vemos como tenemos una gran confluencia. Cota histórica 19.763, Genial Line de H4 y cinta azul de H4. Todo aquí en la misma zona. Esto es un soporte muy, muy importante. Es normal de que el precio se quede horas y horas y horas consolidando en esta zona. Si venimos a buscar la zona en gráfico de una hora, vemos exactamente igual. Tenemos una clara coincidencia de la cota histórica 19.763 con la cinta azul de una hora. Por lo tanto, es una zona que va a actuar claramente de soporte. Zona de corrección también y Genial Line también de diario. Lo normal es que si lo rompe, ya tendríamos el movimiento esperado buscando la zona de los 17.167, ya ampliamente esperado. Llegó hace ya meses a la zona de los 17.600, llegó hasta esta zona de aquí, y sin acabar de testear el primer objetivo importante. Por lo tanto, puede aún rebotar en esta zona, pero ya espero que sea con pequeños rebotes. Hay un detalle a tener en cuenta. De momento seguimos manteniéndonos en secuencia de máximos y mínimos más altos. ¿Veis? Máximo y máximo y mínimo, mínimo, mínimo. De todas maneras son 3 y 2, que es lo típico de una corrección. Por lo tanto, todo zona clave muy importante, 19.763. Si la pierde, los movimientos ya son muy claros, ya no queda ningún tipo de duda. Mientras se mantenga por aquí rebotando, atención que aún podemos movernos consolidando como hace el Bitcoin últimamente, días y días y días y días y días consolidando aquí en las cotas históricas, esta vez en el 19.763. Atención para sábado y domingo porque sirve exactamente igual, el mismo tipo de análisis. Esta es la zona clave, la zona importante que tiene que quebrar. Mientras no la quiebre, nos podemos seguir en una situación estructural así, de consolidar, 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 justo en la cota hasta que consiga romperla. Los pares Forex, en el primero el par, el euro dólar, vemos como después de llegar a la paridad, rebote en busca de nuevo de la zona de los 97.55. La vela de ayer cerró por debajo, sin embargo, los datos de hoy de empleo muy, muy importantes para los 6 pares que analizamos, para todas las divisas Forex, sobre todo todas las relacionadas con el dólar americano.
Un debilitamiento importante del dólar americano daría aire, oxígeno, fijaros, sería un A, B, prácticamente C, a venir a buscar estas zonas mucho más altas en busca de esta vieja directriz y la cinta azul. Como mínimo, un fortalecimiento del dólar con unos datos de empleo buenos y extraordinarios nos llevaría de nuevo a movernos en la zona de mínimos que ya hemos mantenido. De todas maneras, 97.55 creo que va a actuar ahora ya como fuerte soporte. Sin embargo, la volatilidad que se pueda producir con la publicación de los datos reales puede ir hacia cualquier lado. Por lo tanto, espero que tengamos ya más información a partir de lo que ocurra hoy, sobre todo para la semana que viene poder operar, porque llevamos ya una muy buena temporada que como estamos en esta zona final es muy complicada la operativa con los pares Forex. Incluso muchos días es muy complicada la operativa incluso para scalping. Durante la mañana, antes de las 2:30, muy probable que venga a testear la zona de la cota histórica ampliamente reconocida. Fijaros como cada vez que se acerca, la testea, la valora, la reconoce y dice que está ahí. Aquí llegó, rebote, el siguiente cuando lo ganamos, pullback de confirmación, nuevo pullback de confirmación, salida arriba, por lo tanto es muy probable que venga a buscarla. Fijaros que no tenemos ya soportes dinámicos por abajo de la cota. Incluso la cinta azul y la Genial Line están por la parte de arriba, por lo tanto, como soporte solo le queda la cota al euro. Pero es normal que durante esta mañana estemos aquí. Y a partir de aquí, dependiendo mucho de los datos, de la publicación de los datos reales de empleo, veremos cuál es la evolución que ya nos va a marcar prácticamente toda la semana que viene, incluso las próximas semanas. El dólar yen de momento sigue inoperable. Este instrumento es normalmente el instrumento que más se afecta siempre cuando hay publicación de datos macro en Estados Unidos. Durante sesión asiática vemos cómo hemos quedado prácticamente aquí, otra vez en situación errática. Aquí en H1 se ve mucho más claro, justo encima de la corrección, una vela en cada dirección, completamente errático e inoperable. Durante la mañana es muy probable que nos mantengamos así, quizás viniendo a buscar de la zona de la Genial y rebotando nuevamente para quedarnos en esta zona de impasse inoperable durante la mañana. Con la publicación de los datos tenemos que salir, o es probable, porque igual los datos son igual que el consenso y todo queda igual y no ocurre nada, pero si hay diferencial de los datos, tanto positivo como negativo, deberíamos de salir de esta zona, que ya se prolonga de una forma importante. Recordar que llegamos a principios de septiembre a esta zona. Y estamos ya a principios, a día 7 de octubre, o sea, un mes donde prácticamente ha sido muy complicado o prácticamente imposible operar. Por lo tanto, a ver si tenemos suerte y salimos de esta zona en un sentido o en otro. Pero salimos de esta zona de una vez y volvemos a tener movimientos claros, impulsivos, en una dirección o en otra, pero donde sea mucho más fácil conseguir rentabilidad. La libra dólar también, después del testeo en la zona del 1.1452, cota histórica, automáticamente rebote, vuelta a la zona de corrección. Nos mantenemos, fijaros, el día de ayer cerró por debajo de la zona de corrección ligeramente y hoy nos estamos manteniendo en espera. En H4 se ve mucho más claro. Ya prácticamente desde ayer por la tarde, ayer la vela de las 13 horas y esta es la de las 17, prácticamente en una situación completamente de impasse. A la espera también un poco de los datos, la publicación de datos de hoy. Está afectado, obviamente, es el par dólar libra dólar, por lo tanto, lo que ocurra en el dólar es muy importante. Si el dólar se debilita, fijaros que tenemos la estructura ya prácticamente clara y definida para hacer al menos una zona correctiva A, B, C, viniendo a buscar la zona de los 1.19.400, incluso con suerte la zona del 1.21. Si el dólar se vuelve a fortalecer, porque los datos de empleo se mantienen altos, todo y estar en esta inflación, todo y estar en clara recesión y con una inflación muy alta, si se sigue manteniendo un poco la postura que cada vez tiene menos seguidores de que todavía no,
ah, podríamos todavía tener una nueva bajada más importante y venir a buscar de nuevo la zona del 1,08. Yo creo que ya hemos marcado, esta pluma es muy importante, es un patrón muy claro. Creo que hemos marcado mínimo para la libra, pero bueno, uh, tal como está la cosa y tal como está la situación, puede pasar cualquier cosa. Esta situación fue provocada no tan solo por el mercado o por los datos de lo que está ocurriendo, sino por todas las políticas del nuevo gobierno de Liz Truss, las políticas económicas me refiero, obviamente. Por lo tanto, cualquier nueva situación que se produzca, todo el que parece que ahora ya se están calmando un poco las cosas, podría todavía traernos a buscar un nuevo mínimo. Sin embargo, lo más probable es esto. Fortalecimiento del dólar, bajada hasta la zona de 1,08. No fortalecimiento del dólar, debilitamiento, muy probablemente, pluma de volatilidad para luego salir rápidamente hacia arriba en busca de cotas mucho más altas. Esto ha sido todo. Paciencia, muchísima prudencia. No perdáis hoy viernes lo ganado durante la semana. Sobre todo, los datos son un casino. Nunca sabes ni cómo van a ser, ni incluso cómo reacciona el mercado. A veces tenemos datos en un consenso y también hay volatilidad. En volatilidad normalmente es imposible operar. Ni se abren ni se cierran las operaciones donde nosotros queremos. Por lo tanto, prudencia, paciencia. Y cuando ya esté claro y haya pasado como mínimo media hora después de la publicación de datos, es cuando si realmente vale la pena se pueden buscar las entradas. Muchísima suerte, muy buenos trades, disfrutad mucho y descansad mucho el fin de semana.